Un gusto saludarles, apreciados hermanos. Estamos una vez más aquí en contacto con ustedes en esta transmisión. Le damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio y también le damos una bienvenida cordial a este seminario que es como eh, iniciar una iglesia sencilla en casa. Y el tema para hoy es el tema número 4, el cual es el ADN de la iglesia. Es un tema muy interesante, el ADN de la iglesia. Químicamente hablando, el ADN es un ácido desoxirribo, ácido desoxirribo nucleico, así se conoce químicamente hablando. Pero, ¿qué es, eh, ¿qué es este ADN? Es normalmente conocido como la célula en el cuerpo humano que tiene 23 pares de cromosomas. Y este ADN está formado en total por 46 cromosomas. 23 corresponden al material genético de la madre y los otros 23 al material genético del padre. Dicho de otra manera, el ADN es una especie de proteína compleja que se encuentra en el núcleo de la célula y constituye el principal componente del material genético de los seres humanos. Entonces, este conjunto de cromosomas o de material genético son los que van a producir en esa nueva criatura que se está formando unas cualidades inherentes e inamovibles de una persona. Y si nosotros pudiéramos transportar este ADN del ser humano y encontrarlo en la iglesia, encontrar el ADN de la iglesia y pudiéramos recuperarlo, entonces podríamos tener una iglesia sana, una iglesia pura, una iglesia libre de cualquier influencia negativa. Y de eso se trata este seminario. Entonces, ¿qué podemos decir del ADN de la iglesia? ¿Qué cosa es el ADN de la iglesia? Entonces, decíamos en la presentación anterior que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces el ADN de la iglesia debe ser el ADN de Cristo. Y la Biblia nos dice que Cristo vino a reflejar el ADN del Padre. Entonces, ¿qué cosa es ese ADN del Padre, ese ADN del Hijo y ese ADN que debe tener la iglesia? Entonces, quiero llevarlos a la Biblia para leer ciertas citas de la palabra del Señor que nos revelan esta importante y genuina identidad. Colosenses 1, 14 y 15 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y el versículo 15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Apreciado hermano, apreciada hermana, Cristo, cuando se encarnó, Él trajo la imagen del Dios invisible. ¿Ustedes recuerdan aquel diálogo cuando Cristo le dijo en respuesta a una pregunta que le hizo Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Cristo es la revelación en persona y encarnada de lo que es el Padre.
Cristo es la revelación de la imagen del Dios invisible. Entonces, Cristo vino a reflejar la imagen del Padre. Y entonces, si ese es parte del cromosoma del Padre, que lo tiene el Hijo, entonces es también parte del cromosoma que debemos tener nosotros como cuerpo de Cristo, como su iglesia. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Estás entendiendo, hermana? ¿Estás entendiendo, hermano? Si nosotros somos conscientes de esto y queremos ser la iglesia de Cristo, entonces necesitamos tener la imagen del Hijo, la imagen de Cristo. ¿Y cuál es esa imagen de Cristo en nosotros? Es su carácter, es su naturaleza espiritual. Y para poder llegar a ese punto, a ese estado de aceptación del Señor, dice San Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid, así también vosotros no llevaréis frutos si no permanecéis en mí. Entonces, para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, tenemos que permanecer en Cristo. Ese es el primer cromosoma del ADN de la iglesia, del ADN de Cristo. En segundo lugar, es el siguiente cromosoma del ADN de Cristo, es la verdad divina. Juan 8:31 dice así: entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué cosa es un discípulo? El que refleja el carácter de Cristo, el que refleja la naturaleza humana de Cristo, el que refleja en su vida personal y en su vida encarnada todo lo que Cristo enseñó. Entonces, ¿cuál es el segundo cromosoma de este ADN? Permanecer en la palabra de Dios, pura y sin agregados. La palabra de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces estamos permaneciendo en Cristo. Y aquello que aprendemos en su palabra, podemos nosotros reflejar en nuestra vida diaria, que es el carácter de Cristo. El tercer cromosoma son las relaciones de amor entre Cristo y sus discípulos, entre sus discípulos y el Padre, y entre sus discípulos con otros discípulos. Relaciones de amor. Dice Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado yo, que también os améis los unos a los otros. Y miren lo que vuelvo a enfatizar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, hermana, con todo el amor y el respeto del mundo, te digo que si nosotros no demostramos ese amor, no podemos tener el derecho de ser hijos de Dios. No podemos tener el derecho de decir que tenemos el ADN de Cristo. Y en cuarto lugar,
o el cuarto cromosoma de este ADN es la misión y la visión de Cristo en su iglesia. Es la misión apostólica. Es decir, la razón de ser por la cual estamos aquí. La razón de ser por la cual Cristo vino a este mundo, la misión que tuvo fue redimir a la humanidad, dar su vida por la humanidad. La razón de ser que nosotros tenemos como iglesia es dar a conocer este mensaje de salvación que trajo Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Esa es la misión. Es por eso que Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la misión. Ir y predicar el evangelio, como mencionábamos en la lección anterior, a todo el mundo en esta generación. Esa es la misión. Y esta misión apostólica es para todo aquel que en él cree, para todo aquel que ha aceptado a Jesús como el Salvador de sus vidas y que ha aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas. A ese convertido, a ese hijo de Dios, Dios lo convierte en apóstol porque lo envía a cumplir esta misión de predicar el evangelio a todo el mundo, a cada persona en esta generación. Y la visión es a través del modelo de iglesia en las casas y a través del discipulado que se desarrolla en la iglesia en las casas. Si nosotros quisiéramos encontrar un pasaje que resume la vida de ministerio, su misión y su apostolado, lo encontramos en Hechos 10:38, donde dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hermanos, en resumen, este es el ADN de Cristo. Y este es el ADN que debe tener la iglesia de Cristo. Es decir, ser ungidos por Dios, ser empoderados por el Espíritu Santo, vivir cada día de nuestra vida una vida de evangelismo, haciendo el bien, predicando y sanando, y nunca desconectarnos de Dios. Así como dice aquí, porque Dios estaba con él. Yo te reto, hermano, yo te reto, apreciada hermana, a aceptar este ADN de Cristo, a convertirnos en hijos de Dios. Ahora quiero contrastarte dos cosas. ¿Qué pasa genéticamente hablando cuando en el ADN humano falta un cromosoma o falta una proteína de este cromosoma? ¿Qué es lo que resulta? Lo que resulta es que esa criatura nace con síndrome de Down. ¿Estás entendiendo? Entonces, si ponemos esta alegoría a la iglesia cristiana, ¿qué pasa en una iglesia cuando cuando le falta uno de estos cromosomas? Entonces tenemos como consecuencia engendros o fenómenos. ¿Quiere usted tener una prueba de esto? Pues mire a su alrededor todas las organizaciones religiosas, todas las denominaciones religiosas, todas las instituciones religiosas, que no son más que otra cosa que eso, instituciones y organizaciones religiosas, pero no son la iglesia, porque no tienen el ADN de Cristo.
porque han perdido la visión, han perdido la misión y se han convertido simplemente en organizaciones o empresas lucrativas o franquicias lucrativas. ¿Estás entendiendo lo que te estoy explicando? Si nosotros queremos tener el ADN de Cristo, tenemos que convertirnos en hijos de Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, entonces Dios nos adopta como sus hijos y nos da su ADN. Reflejar el carácter de Cristo, tener el acceso y el estudio a esa revelación divina, vivir una vida familiar en relaciones espirituales con mi prójimo, demostrándole mi amor y nunca perder la misión y nunca perder la visión que Cristo ha dado a su iglesia. Espero, hermana, espero, hermano, que el Señor añada bendición a estas lecciones y que pueda esta semilla caer en un buen terreno y que pueda producir frutos a 100 por 1. Hoy solamente tenemos la lección número 4 y faltan más de 20 todavía. De manera que no te pierdas. De manera que comparte esta enseñanza en todas tus redes sociales. Compártela con todas tus amistades y vecinos. Conviértate en bendición. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y te espero para la próxima transmisión. Bendiciones.